Los bendiga en el nombre de Yeshua. Hoy vamos a tratar un tema diferente. Vamos a leer un libro que está fuera de las escrituras de la Biblia. Se llama Clavículas de Salomón, algo que se puede traducir así como Pequeña llave de Salomón. Y resulta que este libro, que no está en la Biblia, por supuesto, dice que lo escribió Salomón, pero es falso. Es totalmente falso de pies a cabeza y vamos a ver por qué. Y hay personas que por desgracia se guardan estos libros, no han terminado ni de leer la Biblia, solo leen Salmos y Proverbios, no leen la Biblia completa, el Tanakh, pero sí se ponen a leer libros de misticismo, donde en este libro nos van a enseñar nombres supuestamente de demonios. Nombres de demonios donde Salomón en su gran sabiduría aprendió a atarlos, a atraparlos, a meterlos en vasijas, así tal cual como la historia de Aladino o la historia de los genios, donde dichos genios usted puede atraparlos para conveniencia suya y pedirle deseos y demás. Eso es por demás falso. Aquí también no solamente vamos a ver historias de demonios, sino para qué sirven dichos demonios. Hay unos demonios que sirven para hacerse invisible. Si fuese cierto que uno se puede hacer invisible con estos dichos demonios, y aquí está la clave para atraparlos, ¿verdad? Que son conjuros, bueno, ahí vamos a ver qué cosas se utilizan para eso. Si fuera cierto que uno se puede hacer invisible, ¿por qué la gente no se hace invisible y va y se mete en un banco y se roba toda la plata y sale? Es absurdo. ¿O por qué no usan dichos poderes para hacerse millonarios o para hacer sus tonterías, ¿verdad? Lo cual es por supuesto falso. Aquí se cuenta una historia supuestamente de que Salomón tomó a un demonio y este demonio lo obligó a coser las cortinas del templo. El templo que se construyó, ¿verdad? Que todos conocemos cuál es el templo en Israel. Supuestamente, bueno, viene esa dicha historia, ¿verdad? De lo que se cuenta. Y también vamos a encontrar sellos de protección, sellos para hacerse intocable en el sentido de que los enemigos no lo puedan dañar, sellos para el amor, sellos para etcétera, 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 en la cual hay que utilizar conjuros para atrapar a esos demonios. Entonces la gente dice, bueno, ¿cómo sabe usted que el libro es falso? Solamente porque no cuenta cuestiones bíblicas es falso, solamente porque habla de demonios y está en contra de la Torah es falso. No, no solamente por eso, o sea, eso es gran parte, pero vamos a ver el lenguaje del libro, vamos a ver si realmente fue escrito en el hebreo, si se encontró en el hebreo, porque no se encontró en el hebreo, algo muy, muy importante. Este, También si se podría decir que se utilizan las mismas palabras que se utilizan en la Biblia, si es como de esa época, porque nos dan claves dentro del lenguaje del libro que nos dicen que no fue escrito en la época del rey Salomón, sino que fue escrito en una época muchísimo más avanzada, según el lenguaje que se utiliza. Lamentablemente las personas les gusta tanto la mentira o la brujería que caen en estos engaños y caen en dichos engaños porque no les gusta leer el Tanakh, les da pereza leer el Tanakh. El Tanakh se lee en orden, de principio a fin, desde Génesis a Apocalipsis, poco a poco, no importa, una página por día o la mitad de una página por día, pero dedicarle un rato a Yahweh y también pedirle a Yahweh discernimiento para no ser engañados. Cuenta que el texto originalmente era en hebreo, que estaba escrito en un libro muy hermoso, hecho de madera de arce, la tapa del libro, etcétera, etcétera, y venía con ilustraciones. Lo que pasa es que supuestamente dicho libro, el original, se perdió, pero que por suerte los judíos lo tradujeron al latín y del latín pasó al francés y así es como comienza. Dice, otra cosa muy importante, este libro fue escrito para Roboán, que es el hijo de Shlomo, de Salomón. ¿Para qué? Para que Roboán supuestamente aprendiera a hacer esos conjuros para poder atrapar esos demonios y utilizarlos a su placer, ¿verdad? Para que le den ayudas o etcétera. Bueno, dice, hijo mío, como de entre todas las ciencias no hay más naturales y más útiles que las del conocimiento de los movimientos celestes, o sea, los planetas. He creído que cuando yo muera, debo dejarte una herencia más preciosa que todas las riquezas de las que gozo. Y para que comprendas que de forma he llegado a conseguir un
un grado tan alto como este. Es preciso que diga que el ángel del gran Dios hizo visible para mí en un día en el que el contemplar el poderío de ese astro supremo, decidí a mí mismo, voy a hacer una pausa. Aquí tenemos un lenguaje casual, totalmente, como una carta moderna, como cuando una persona le escribe un mensaje a su hijo, pero en el presente, o sea, o en un presente no tan lejano de la época de hebrea o del reinado de Shlomo, que Shlomo reinó por ahí del 962 antes de la venida de Mashiach. Entonces, esto nos dice muchísimo por sí mismo. ¿Por qué? Porque en aquel entonces la Biblia no se escribía con este lenguaje. Ya vamos a leer unos textos bíblicos y vamos a darnos cuenta de cómo escribían en aquel entonces. Qué diferente que es este lenguaje y qué casual que es. Y continúa en la lectura. Dice, Juan miravili opera Dei. Cuán admirable y sorprendente son las obras de Dios, se traduce esto que es en latín, qué curioso, o sea, Salomón dejó unos textos en latín, dejó una frase en latín y hay que traducirla del latín al español, no tiene sentido. O del latín al francés, o del latín a lo que usted quiera. Si el libro se escribió en el hebreo, ¿cómo va a dejar una frase en latín? O sea, no tiene ningún sentido. ¿Por qué se utiliza el latín? Porque el latín es el idioma que se utiliza para invocar demonios, usualmente. Es el que utilizan los brujos y las brujas. Algo que les voy a decir que para muchos tal vez no lo compartan conmigo, está bien. Recordemos que yo no soy tampoco la última palabra. Siempre es bueno investigar, pero lo que hacen las brujas y los brujos no tiene valor, no sirve, no funciona. Ellos dicen que sí, que mandan embrujos de amor, embrujos de odio, amarres, maldiciones, pueden intentar hacer todo lo que ellos quieran hacer, pero no funciona, eso no sirve. Eso sí es una maldición. ¿Por qué? Porque en el sentido de hacerlo o de mandarle una maldición a otra persona, ¿verdad? Desearle ese mal, eso lo maldice a usted por tener esa cuestión en el corazón. Entonces Yahweh se aparta de usted, pero no es que la maldición funcione en sí, sino lo que hace es llenarse de demonios la persona que hace dicho conjuro que no sirve para nada, o el que contrata a un brujo o una bruja para hacer un conjuro que igual no sirve para nada, pero se maldice a sí misma al hacerlo. Ahora vamos a leer Jeremías y vamos a ver más o menos cuál es el lenguaje que tiene el Tanakh, la Biblia, para que puedan ver la diferencia entre uno y el otro. Esto es Primera de Jeremías. Dice, estas son las palabras de Jeremías, el hijo de Hilquía, uno de los Coanín que habitaba en Anatot, en el territorio de Benjamín. Vean la diferencia, o sea, primero se presenta, algo que no vemos en el libro de Shlomo, bueno, el mal llamado libro de Salomón, pero eso no es el libro de Salomón, es un libro de magia hecho probablemente en la Edad Media. Dice, estas son las palabras de Jeremías, el hijo de Hilquía, y dice de qué tribu viene, que es de Benjamín, dice de quién es hijo de Hilquía, y dice que habitaba en Anatot, que eso es un lugar. Dice, la palabra de Yahweh vino a él durante los días de Yoshiyá, el hijo de Amón, rey de Yahudá. No solamente se dice quién es, ni dónde vive, ni quiénes son sus padres, sino en qué época está. Está en el reinado de Yoshiyá, ¿verdad? Que es el hijo de Amón, es el rey de Yahudá en ese momento. Dice, en el año 13º de su reino. Y después continúa el texto, pero es muy diferente leer el Tanakh a saltar al libro de Salomón. Bueno, todos conocemos el relato de que Yahweh fue el que le dio el gran conocimiento a Shlomo y se lo dio en humildad porque Shlomo le pidió conocimiento para poder gobernar bien al pueblo, no para hacer brujería y invocar demonios. Nunca, nunca, nunca le pidió eso a Shlomo. Supuestamente este libro, Salomón era tan sabio que supo invocar demonios y amarrarlos. Pero bueno, leamos un poco de cómo se le presenta en el libro de las clavículas de Salomón, cómo se presenta Yahweh a él. Dice, de repente, en la forma de ardiente estrella, la cual díjome a alta voz, Salomón, Salomón, no te extrañes en absoluto por lo que voy a decirte.
El Señor ha puesto sus ojos en ti y desea satisfacer tu curiosidad, dándote el conocimiento de lo que será más agradable y te mando que le pidas lo que desees, lo cual después de haber rehecho de mí casi me desmayo, o sea, él casi se desmaya al ver esta presencia. Respondí al ángel, que después de la voluntad del Señor no deseaba otra cosa sino el don de la sabiduría. Esta es la diferencia entre uno y el otro libro. Aquí tenemos a Salomón igual cuando se le aparece Elohim. Dice, esta noche Elohim se le apareció a Shlomo y le dijo él, dime lo que te debo dar. Shlomo dijo, tú has tratado muy misericordiosamente con tu siervo David, mi padre, y me has hecho rey en su lugar. La forma en que se expresa Salomón es muy distinta. Él siempre le habla a Yahweh con gran respeto. Él no le dice, deme tal cosa, me gustaría tal otra, sino que le dice, tú has tratado muy misericordiosamente con tu siervo David. O sea, se refiere a Yahweh como un ser supremo y expresa su amor y también su reverencia, ¿verdad? A la forma en que se expresa. Dice, ahora, oh Yahweh Elohim, vea la diferencia como se expresa Salomón a Yahweh. O sea, lo trata como un rey, como tiene que ser, ¿verdad? Igual el día de mañana que ustedes oren, no digan, quiero tal cosa, sino dicen, oh Yahweh, por favor, si te place, mi Señor, y te parece bien, por favor, ayúdame en X asunto. Y siempre expresarse de esa forma, aprender del Tanakh también. Dice, ahora, oh Yahweh Elohim, yo te pido, por favor, ven cómo habla, tu nombre sea establecido sobre David, mi padre, porque tú me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Y ahí es donde Salomón continúa y le dice que por favor le dé sabiduría para poder gobernar a todos, ¿verdad? Entonces a Yahweh le parece tan bien lo que él está pidiendo, porque él no pidió riquezas para sí mismo, sino que pidió sabiduría para gobernar. Así Yahweh le da sabiduría para saber juzgar. Lamentablemente más tarde Salomón se pierde porque llega a tener tantas mujeres y estas mujeres son de pueblos paganos, algo que estaba prohibido por el Tanakh, tener mujeres fuera de Israel, ¿verdad? Una mujer primeramente y después mujeres fuera de Israel, que él llega a tener tantas que lo corrompen y empieza a adorar ídolos. Más tarde, ya anciano, él se arrepiente y vuelve a lo normal y lo sabemos a través de los salmos. Pero eso fue lo que sucedió. Como les iba comentando, bueno, cuando uno sigue leyendo va a encontrar cómo supuestamente el rey David le enseña a su hijo Roboam qué debe hacer para atrapar estos demonios o para dominar dichos demonios. Entonces dice aquí arriba, te garantizo que las gracias del gran Dios te serán fiables y que las criaturas celestes y terrestres serán obedientes y estarán sujetas a ti por fuerza y voluntad de la ciencia cabalística, a la que yo llamo gran ciencia o magia, la cual difiere de la ciencia diabólica, es decir, que no opera en absoluto a través de la fuerza de los espíritus inmundos, aunque sí por la potencia de las causas naturales y de los ángeles puros que las rigen. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos palabras en alerta, palabras que nos están alertando que este libro, por supuesto, es de magia oscura o magia blanca, es lo mismo de todas formas, pero que es un libro mágico que está relacionado con la cábala. Ya tenemos un video que habla de la cábala, que es brujería, que es judaísmo mezclado con hinduismo, que es una cochinada, que no sirve para nada, pero que lamentablemente, y por eso hago este video, hay personas que creen en esas cosas y se las guardan y las enseñan como algo bueno. Yo llegué a una quejilota hace unos años donde el Roe de ahí enseñaba sobre este libro. Yo no lo conocía, pero fue hace unos años, fue hace bastante ya. Y él comentaba sobre los poderes mágicos de Salomón y demás, pero yo francamente nunca me dio por leerlo hasta hace poco y no le recomiendo a nadie que lo lea sin antes haberse leído la Biblia de principio a fin unas 6 veces para que ustedes sepan diferenciar en lo que es real y lo que es falso, porque si no, ¿cómo van a tener entendimiento y cómo van a tener discernimiento si no hay conocimiento?
Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Dice, la virtud de la ciencia cabalística. Con esa palabra ya este libro se puede ir a la basura directamente. Después dice, a la que yo llamo gran ciencia o magia. Magia, imagínate, o sea, Salomón enseñándole magia a su hijo Rohan, cómo no se iba a torcer el reino y se iba a partir en dos, pero es falso, de por sí esto nunca sucedió, ¿verdad? Diferente a la ciencia diabólica, o sea, la magia diabólica. Esto no es magia diabólica, es magia buena, se dice. Es decir, que no operan absoluto a través de la fuerza de los espíritus inmundos. O sea, los espíritus inmundos, los demonios, no son que operan sobre esta magia, ¿verdad? Sino, dice, la potencia de las causas naturales y de los ángeles puros que la rigen. O sea, los ángeles son los que supuestamente rigen esta magia. Pero a través de esos ángeles usted ata demonios, supuestamente, ¿verdad? Y los pone a trabajar en cosas que a usted le sirven. Es una absurdez. Vemos que no podemos leer todo este texto completo porque se nos hace, bueno, bastante largo el video. Entonces aquí dice, sobre los ángeles de quien pudo disponer a voluntad mía y obtener de ellos servicios muy considerables en todo cuanto me considere. O sea, supuestamente Salomón obtiene servicios de estos ángeles a través de estos ritos que vamos a ir viendo muy por encima. Bueno, aquí nos habla sobre diferentes clases de espíritus. Dice, hay diferentes clases de espíritus según las cosas a las cuales presiden. Los hay que rigen el cielo empíreo, otros que rigen el primer móvil, otros el segundo cristalino, otros el primer cristalino, los cuales hay que presiden el cielo estrellado. Hay también espíritus en el cielo de Saturno. Mucho ojo, hay cielos de diferentes tipos, pero está el cielo de Saturno. ¿Quién es Saturno? Resulta que Saturno es el padre de Zeus, conocido como Cronos. Se le conoce como Saturno para los griegos y para los romanos se le conoce como Cronos o viceversa. Y los que se llaman saturnistas, que siguen a Zeus. Hay espíritus jupiterianos, Júpiter, de nuevo, otro dios pagano, marciales, del dios Marte, que es conocido como Apolo, solares, que son todos los dioses solares que hay en todas las mitologías, venusianos, Venus, una diosa sexual y demás, mercuriales, Mercurio es el que corre muy rápido, que reparte ¿cómo se dice? Las cartas supuestamente para los dioses, ¿verdad? Que es el dios que va muy rápido y también se le puso así a un metal. Y luminares, que tiene que ver con las luminarias, que imagino que va haciendo como decir las estrellas y demás. Entonces, tenemos que están mencionando dioses paganos de Roma, de Grecia realmente. Grecia en aquel entonces ya se había fundado, sí, hay que investigar también eso de las fechas, pero aunque esté fundada no significa que ya toda su mitología ya estuviera en vigencia. Es posible que sí, es posible que no, aquí francamente podría estar en discusión. La cosa es que como un siervo de Yahweh va a estar nombrando o hablando de lugares para el dios Saturno, para la diosa Venus, para estos dioses de Júpiter y demás, que son dioses paganos directamente. Bueno, imagino que ustedes saben que los gnósticos, que haciendo una religión ahí que mezcla todas las religiones del mundo, en pocas palabras, mezcla todo lo que sea, lo que le caiga, películas, mitología, la Biblia, todo lo mezcla en una sola. Me recuerda mucho a este libro también, porque no solamente está hablando de Yahweh, ¿verdad? Sino que también está hablando de dioses paganos y también hasta de mitología árabe. Veámoslo aquí en la parte superior a la izquierda, dice, quiero hacerte saber todavía que Dios ha designado a cada uno de nosotros un espíritu que vela y cuida de nuestra conservación. Dice, los cuales son llamados genios y son elementales al igual que nosotros. ¿Quiénes son los genios? Los genios son de la mitología árabe. De ahí se sacó la película esta de Aladino, por cierto, de un genio que concede deseos y una lámpara mágica y demás. Y tenemos lo mismo aquí, tenemos un espíritu que vela de nosotros, algo así como un ángel guardián, pero se llama genio, ¿verdad? Y que usted se comunica con el genio y que el genio le ayuda y que usted le pide y demás, y esto es paganismo. Muy parecido a la iglesia católica que dice que usted también tiene un ángel guardián y que usted se comunica con su ángel guardián y le pide que él va y le dice a Dios y le dice a la Virgen María y uno le dice al otro
Eso no nos enseñó Yahshua. Yahshua dice, pidan en mi nombre y ya está, eso es todo, así de simple, pidan en mi nombre. Si no se le concede lo que usted está pidiendo porque Yahweh no lo ha escuchado, bueno, pues hay que analizarse uno mismo, a ver si uno está caminando rectamente, a ver si no es un castigo, por eso es que Yahweh no le concede lo que usted le está pidiendo, sea salud, sea lo que sea, un mejor bienestar económico, no es Dios plata, como decía un conocido mío, que decía, no, es que yo no creo que sea Dios plata, yo no, pero si usted puede pedir estar mejor económicamente para estar estable, para comer bien, para vestir mejor, eso sí está bien, pero no pedir un yate o ser millonario, no es arrogancia tampoco. Este me gusta mucho porque dice demasiado con una sola palabra, dice demasiado. Vamos a ver, vamos a empezar aquí, en la parte de arriba azul, dice, por ejemplo, si tú eres de temperamento ígneo, es decir, sanguíneo, tu genio será ígneo. Está hablando de que los genios que lo acompañan a uno tienen poderes como de fuego, de agua, de viento o demás, como el avatar esto. Pero lo más interesante no es solamente la mentira del genio y que tienen poderes de fuego, sino la palabra, por ejemplo. ¿Dónde usted ha visto en la Biblia o en cualquier texto bíblico, sea del Antiguo o Nuevo Testamento, donde digan, por ejemplo, usted hace tal y tal cosa? Nunca. Nunca va a encontrar, por ejemplo, porque eso es moderno. Eso es una palabra muy moderna que se empezó a utilizar, no sé cuándo, la verdad, pero en aquel entonces usted no lo va a encontrar. Y cuando yo leí esto y he leído la Biblia tantas veces, al leer la palabra, por ejemplo, yo dije, jamás se va a utilizar esa palabra en la Biblia. Entonces, eso son alertas, son cosas que ustedes le están diciendo. Este texto no es inspirado por Yahweh, no solamente por lo de los demonios, sino también, como les venía diciendo, por el lenguaje. Después de explicarnos que estos genios hay de fuego y de agua y demás, nos dice que está el de fuego amarrado, como decirlo así, o sometido al imperio de Baal, que eso debe ser algún demonio, no sé la verdad. Pero comencemos aquí en la parte azul. Aparte de todo esto, hay tiempos reservados para invocación de estos espíritus, días y horas en los que tienen fuerza y un imperio absoluto. O sea, a cierta hora usted hace su conjuro, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver el conjuro que tiene que hacer más o menos por encima para dominar a estos supuestos ángeles o estos demonios que le van a ayudar, falso, ¿verdad? Es un conjuro en pocas palabras, es hechicería, pero continuemos, dice, por eso verás en la tabla adjunta más adelante a qué planeta y a cuál ángel están sometidos cada día y hora de la semana. A la par tienes los colores que te convienen, los metales y las hierbas, plantas y animales e inciensos que les son propios. Ok, para hacer el conjuro tienen ciertos días y no solamente el día, sino la hora. La hora a la que usted tiene que supuestamente conjurar a este demonio, lo que está haciendo es un hechizo. Y lo más interesante también es esta palabra, adjunta. Dice, por eso verás en la tabla adjunta. Adjunta, una palabra moderna de nuevo también, una palabra que en aquel entonces no se ocupaba. Francamente habría que buscarlo en su original. En su original no sería ni siquiera el hebreo, sería el latín. A ver si aparece esta palabra adjunta. O tiene que ver con las traducciones, pero sí es una palabra que nos llama mucho la atención. Domingo, a la hora del sol, sería necesario empezar a la sexta hora a partir de la medianoche, que es la primera, la salida del sol. Si quieres operar a la 1 de la tarde, que es la octava de la salida del sol, como está marcado, lo que debe servir para las tablas restantes, lo cual no es demasiado difícil de manejar y sí muy fácil de comprender. ¿Qué tenemos? Dice, si quieres, por ejemplo, de nuevo, ok, una palabra clave, operar un domingo, otra palabra clave, un domingo. Para el que lee Biblia y conoce, sabe que la palabra lunes, martes, miércoles, primero son dioses paganos, que eso es de los griegos, ¿verdad? No tiene nada que ver con nosotros. Lunes, luna, martes, el dios Marte, miércoles el dios Mercurio, jueves el Júpiter, etcétera, etcétera. El domingo es Sunday, día del sol, día para adorar al sol, ¿verdad? Y dice que si quiero operar un domingo con estos conjuros, dice, sería necesario empezar a la sexta hora a partir de la medianoche. Ok, dice que es la primera de la salida del sol.
Entonces, nos está enseñando a hacer un conjuro y con los días de la semana de los griegos, ¿verdad? En la Biblia los días se les nombra 1, 2, 3, 4, 5, 6 y al llegar al séptimo día dice Shabbat, así es como se le llama. Y después vuelve a empezar la semana 1, 2, 3, 4. La semana empieza el domingo, por cierto, lo que conocemos nosotros como domingo, por supuesto. Esto nos dice que Salomón no escribió este texto, sino que lo escribió alguien más. Y aquí tenemos las tablas. ¿Ve? Después de eso siguen las tablas. Dice los domingos con esos símbolos y más adelante vamos a ver un poco más. Aquí podemos ver un poco más de las tablas, que por cierto tienen los nombres de los dioses paganos y símbolos griegos, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con la cultura hebrea. Entonces aquí tenemos los nombres en las tablas encerradas en cuadros, algo moderno totalmente, ¿verdad? Algo no, que no era de esa época. Y con los metales según el día, según el dios y según el color, según el planeta y según también los nombres de los demonios que hay que invocar en esos días, ¿verdad? Entonces dice nombres de las horas, dice en el domingo, está un ejemplo, la primera, Yain, y dice el nombre de los ángeles le tocaría a Micael supuestamente, y después Yanor, y después Gabriel, ¿verdad? Y así con las horas y así con los demonios que tiene que invocar para hacer dichos hechizos. Los lunes están esos demonios y así los martes, ve aquí sigue los martes, a qué demonio se invoca y a qué hora se invoca y demás, igual los miércoles y demás. Y continúa el texto con los hechizos en la parte superior. Dice, para servir debidamente a estas tablas más arriba expuestas, es preciso contar las horas como en la tabla planetaria, o sea, tiene que ver con los planetas, así le llama la tabla planetaria, a saber, el primer ángel en la primera hora de la salida del sol, que es la sexta a partir de la medianoche, por lo que representa a los nombres de los ángeles que están escritos al lado de cada hora. Ok, ahí sigue las instrucciones que supuestamente Salomón le dejó a su hijo en la parte superior aquí. Dice, al mismo tiempo, se precisa una taza para recibir la sangre de las víctimas. Vea todo lo que usted necesita para hacer el conjuro. Dice, y un infiernillo, que haciendo como un tazón, para los perfumes y fumigaciones o incensamiento, poner incensarios. Dice, todo deberá ser nuevo, ser preparado, ser exorcizado y purificado de la forma que luego te mostraré. Sobre todo, tendrás que ser exacto en la hora de las ceremonias requeridas a fin de que los espíritus sean incitados a una pronta y estricta obediencia. Ok, le está enseñando a que los espíritus le obedezcan y amarrarlos. Vea los dibujos que hay, algo que igual no aparece en la Biblia. Esos son los cuchillos que se tienen que utilizar con esas inscripciones o esas formas, ¿verdad? Así lo recomienda el incensario, el infiernillo, que es el tazón, también una pluma con tinta, y etcétera, etcétera, para quién sabe quién, ¿verdad? Pues nos dice cómo preparar el conjuro, algo muy de brujos, por cierto, dice preparación de la espada para el sacrificio, dice, te será necesario hacer preparar una espada que no haya nunca servido para menester alguno, más o menos de la forma que está en el dibujo allí al lado, y después de haberla lavado bien y limpiarla con vino, en el que habrás mezclado un poco de sangre de una paloma blanca sacrificada un lunes a la salida del sol. Vea todas las cosas que dice, ahí sigue, o sea, es que no quiero leer tanta locura porque es una locura. Ah, bueno, y aquí viene un conjuro. Vea qué curioso. Dice, y recibirás estas palabras con y recitarás estas palabras con mucha atención. Y ahí viene el conjuro. Aglan, Om, Pentá, etcétera, 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 que no lo voy a decir porque es innecesario decirlo. Y tiene que decir ese conjuro a la espada después de haberla limpiado con sangre y con vino, ¿verdad? O sea, el que se cree este libro es porque está ciego. Y no solo este libro, sino la Kabbalah misma, ¿verdad? La Kabbalah, el Talmud, todos esos libros no le pertenecen a Yahweh. Y yo pongo este estudio para que la gente que está empezando no caiga, porque muchos caen. El problema es que no leen la Biblia y al no leerla y agarrar un libro cualquiera de ángeles, que agarran libros de ángeles, nombres de demonios y no saben lo que están haciendo. Se ponen a estudiar el Talmud y la Cábala. La Cábala aprenden hebreo, increíble. ¿Para qué? Para poder empezar a sumar palabras y
a leerlas al revés y no llegan a nada. O sea, no van a entender la Biblia porque así no se estudia la Biblia. La Biblia se estudia en orden, el Tanakh. Se lee de principio a fin y ya, y listo, y se ora antes de empezar a leer y punto. Y si ocupa una buena quejilot, bueno, está esta, pero también hay otras muy buenas ahí en internet, o ore y pídale a Yahweh que lo lleve una quejilot buena. Y si es mala esa quejilot y enseñan tonteras de Salomón, estas que supuestamente son de Salomón, o enseñan gematría, que ustedes saben que es la gematría, ya, o enseñan Kabbalah, o enseñan Talmud, o enseñan cristianismo, o enseñan que la ley ya no, que la circuncisión ya no, que el Shabbat ya no, salga de ahí. Si celebran Navidades, celebran San Valentín, es que por sí mismas esas fiestas también son brujería. O sea, sin darse cuenta, la gente está metida en brujería cuando celebra una Navidad y parten un cerdo en la mesa. Todo eso es desobediencia a Yahweh, porque el cerdo primero no se come y la Navidad es una fiesta para el dios Saturno, ¿verdad? Saturnalias, investiguenlo. Los San Valentines tienen que ver con el dios Eros, que es el dios del sexo, que es ese angelito que anda con una flecha y un corazón. Bueno, es un dios sexual también, Eros, ¿verdad? Tiene que ver con él, le llaman Lupercalias y demás. O sea, la cosa es que se despierten y se alejen de todo este asunto. Por eso hago este estudio, no para que aprendan, sino ni para alimentar el morbo tampoco, porque la gente por morbo se mete a ver estos tipos de videos de brujería y hechizos, a ver de qué habla, y es perder el tiempo. Mejor busquen de Yahweh, no les dé pereza. Ahora sigue lo que estamos leyendo, dice el exorcismo para el buril, ¿verdad? Exorcismo de las plumas, preparación del tintero, exorcismo de la taza. Tienen que hacer un exorcismo así como el que leímos de la espada para todas las cosas que se van a utilizar. Exorcismo del bastón para Venus. Venus, de nuevo, es una diosa sexual y hay que hacer un exorcismo para un bastón para ella, ¿verdad? Para hacer dichos conjuros, para atar a estos demonios y atraparlos y ponerlos a trabajar en lo que a usted más le guste. Y igual tienen sus, ¿cómo se dice? Sus palabras mágicas y demás. Manera de cortar el otro bastón propio para las demás operaciones, ¿ok? Exorcismo del infiernillo, que es el tazón, y aquí pongo la época. La antigua Grecia se fundó aparentemente, ¿verdad? En el 1200 antes de Mashiach, así, antes de Cristo. Y el reinado de Shlomo se calcula en estos años, entre el 988 y el 965. Entonces sí coincide, sí es posible que estos dioses y estos nombres de los días y todo pudieran tal vez haber llegado a manos de Salomón. Pero eso no significa que Salomón hiciera todas estas locuras que están puestas aquí, y mucho menos este libro es de Salomón, porque no es de Salomón, es un libro moderno, sé que se escribió mucho después, es igual que la cábala la calculan aparentemente que tiene hace como unos 300 años tal vez, o tal vez más, tal vez menos, pero no es de la época del rey David. La cábala no la menciona nunca Moisés, no la menciona nunca el Mesías jamás menciona la cábala, jamás, ni ningún rito de la cábala, ninguna de esas cosas. Ok, continuamos. Dice los cuatro elementos, y cada elemento que existe, fuego, agua y tierra, mezclado, bueno, mezclado no, sino a quién le pertenece, si al ángel Miguel, si a Rafael, si a Uriel, etcétera, ¿verdad? Esto tiene que ver con los conjuros para poder invocarlos. Y dice sacramento para hacerse amar, qué interesante. Tenemos un sacramento para hacerse amar, o sea, un conjuro para que se enamoren de uno, para que lo amen. Y para volverse invisible, que me encanta. Un conjuro para hacerse invisible. Y ya con eso me despido. O sea, podríamos leer más y verlo de una forma más profunda, pero es una pérdida de tiempo. Yo lo hice el video nada más para que la gente esté atenta a este tipo de cosas y no caigan en la mentira. No solamente este libro, sino que hay otros libros. Está el libro de Enoch, también es falso el libro de Enoch. No tan falso como este, o sea, se podría defender un poquito más, pero sí es falso. Sí tiene muchas cosas que no son de la Torah. Está también fuera de los libros del Tanakh, ¿verdad? Está el libro de Yashar, que me deja mis dudas, a veces pienso que sí, a veces pienso que no. Sería bueno que lo vuelva a leer y lo analicemos juntos. Está el libro del Melech Sadik, que yo lo leí, me gustó, muy lindo, pero no sé, francamente no sé si ese libro es inspirado por Yahweh. Sería bueno que lo vuelva a leer porque lo leí hace muchos años, el libro del Melech Sadik. Y tiene unas historias muy lindas el libro del Melech Sadik, la verdad que muy bonito. No se vayan a leer el libro del Melech Sadik sin antes haberse leído la Biblia unas 6 veces mínimo, o más, ¿verdad? Si fuera posible, principio a fin.
Hay otro libro que se llama, bueno, que tiene que ver con Yosef, que es el padre de Yahshua, ¿verdad? Se sabe que está Miriam, que es la mamá, y Yosef, que podría llamársele padrastro, pero es el papá porque él lo adoptó, ¿verdad? Él nace del Ruach HaKodesh, por supuesto, Yahshua, el Mesías, pero Yosef también lo cuidó, ¿verdad? Y se cuenta la historia de Yosef y cómo muere Yosef, lindísimo el final de Yosef, qué poético. Él narra los sentimientos de él antes de morir, pero tiene unas cosas que contradicen al Brit Hadashah, y demás. Yo lo que busco es que las personas pues lean, ¿verdad? Que no me hagan caso a mí, que no le hagan caso a nadie, que sí quieran escuchar y estudiar y todo eso me parece correcto, pero que no se guarden cosas sin investigarlas, investiguenlas porque son peligrosas y no saben si pueden caer en una mentira. Y cuando una persona cae en una sola mentira, se va rodado junto con otras. Eso mismo ha pasado con todas las religiones del mundo, con el catolicismo, con los cristianos, que yo soy profeta, con tan solo que caigan esa mentira de decir yo soy profeta, yo soy apóstol, Jehová me dijo, Jehová me habló, Jehová te dio un mensaje para ti. Todas esas cosas los hace rodar cuesta colina abajo y caer en las manos de Satanás, porque esas religiones, esos cristianos que sin darse cuenta hacen brujería, al tirarse al suelo, al pegar gritos, todo eso va siendo como un tipo de brujería, y al caer en esas cosas, y el pueblo de Israel también al caer en este tipo de libros, se pierde, se extravía su mente y empiezan a creerse mentiras. Hoy en día tenemos gente que cree que la tierra es plana, que cree en la cábala, que cree en la gramatría, que cree en el Talmud, reverencian mucho al judaísmo ortodoxo, que no sirve para nada. Nosotros no somos judíos, somos pueblo de Israel. Y ya, con eso me despido. Que abuelos bendigan en el nombre de Yahshua, Shalom Ubrahot, paz y bendiciones.